8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro invitado, nos acompaña el abogado y magíster en Derecho Económico y Penal, procurador del consorcio CBEQ, el señor Pedro Maldonado. ¿Cómo está, doctor Maldonado? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El 4 de junio pasado, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció supuestas irregularidades en la entrega de contratos a dos consorcios para la aplicación o la implementación de radares. Se trata de los consorcios CEBIEQ y Ecuatransit, que emitían multas, según la versión del funcionario de gobierno, exorbitantes, estafando, dijo, a la ciudadanía, y advirtió en ese entonces que los contratos fueron adjudicados de forma irregular en un tiempo récord de 42 días. Ese ha sido el argumento con el que el gobierno ha decidido poner en suspenso, no sabemos si fin a estos contratos, en este caso al consorcio CEBIEQ, al que usted representa. ¿Qué hay de cierto en toda esta versión del gobierno? Buenos días, bienvenido. Buenos días con la audiencia, buenos días Licenia, buenos días Alexis. Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente quiero expresar mi solidaridad para las víctimas, los familiares de las víctimas del accidente de tránsito que ocurrió el día de ayer en una unidad de transporte de pasajeros en El Oro, justamente donde se suspendieron los radares. Mi solidaridad porque es necesario que el Ecuador termine ya esta catástrofe de perder 4 vidas diarias y de tener cientos de lesionados por la impericia de los conductores. Eso para comenzar. Y para acotar lo que usted me consulta, efectivamente el secretario general de Integridad Pública el 4 de junio hizo aseveraciones de manera pública indicando que habían irregularidades en contratos asignados al proceso al cual nosotros legalmente participamos el 4 de mayo. Aquí comenzar con aclaraciones y explicaciones a la ciudadanía porque solo hemos escuchado las versiones y pues hay hechos que justifican lo contrario. Primeramente, el proceso ha durado más de 10 meses. Nosotros, desde el 4 de mayo al 19 de julio, hay 77 días, más de los 42 que se hablan. Pero aparte de eso, hay insumos que la institución, para sacar el proceso, entendemos que los tenía realizados. Y hemos podido verificar esta etapa preparatoria y precontractual, que entre los documentos, uno del inicio de saber el diagnóstico de necesidad, pues superan los 10 meses. Por lo tanto, es totalmente falso que se ha hecho un tiempo récord de 42 días. Lo segundo, se conforman 2 consorcios, efectivamente uno de ellos, el nuestro, CEBIEQ, para poder participar a través de empresas nacionales. Nos consorciamos en 5 empresas nacionales para participar de un proceso público que la Comisión de Tránsito lo saca con la finalidad de repotenciar, reponer y renovar la tecnología que tenía en las vías. Se hablan de cantidades antes vistas, 480 dispositivos de control. Efectivamente, el Estado ecuatoriano desde hace 11 años ha tenido 790, no solo 480. Sin embargo, de aquello nosotros participamos por un proceso de 116 dispositivos, con un aumento posible de 124. ¿En qué razón? Recuerde que este no es un contrato nuevo para recién poner tecnología de control en las carreteras, sino es un proceso de renovación. Entonces, el Estado ecuatoriano no tiene 100 millones de dólares, lo que acude es a empresas privadas que puedan hacer la inversión de estos 100 millones de dólares a lo largo de 12 años. ¿Para qué? Para poner mejor tecnología de la que actualmente tienen para comenzar y reponer tecnología que desde hace 3 años inclusive no han podido reponer por falta de recursos, por la burocracia en cuanto a los trámites en la reposición y otros. Para aquello nosotros participamos, esperando seguridad jurídica y anhelando un Estado de Derecho. Conformamos empresa, damos trabajo, generamos impuestos. Se hablan de los porcentajes que son excesivos, pues no son excesivos. El porcentaje del 45% que se queda para el delegado privado, de ese porcentaje nosotros pagamos todos los impuestos. Pagamos el control operativo, el mantenimiento, los seguros. Esto a la final queda una utilidad neta del 13%. Con eso es lo que se puede hacer la inversión de 100 millones de dólares y obviamente generar la seguridad vial, que es lo importante en este tema. Y Pedro, el 55% restante va para quién, y ahí quisiera también una aclaración, porque este tema del tránsito es una suerte como de fanesca, ¿no? Porque la delegación del tránsito en algunos lugares, dependiendo de la jurisdicción, es
o estatal o es municipal. En algunos casos es la CTE, en otros casos es la Policía Nacional, en otros casos es el municipio de la jurisdicción. ¿Para dónde va ese 55% de lo recaudado? Va el 55% más un 8% que también es derivado a partir de los impuestos del mismo contrato, es decir, ese 63% y más después del tercer año, se va directamente al Estado. Tanto así que desde el día 1 que iniciamos operaciones, esto fue el 5 de noviembre del año pasado, hasta la presente fecha, no hemos recibido un solo centavo y tenemos invertido más de $1.200.000 en 3 dispositivos del oro, más todas las plataformas que nos toca desarrollar para el efecto. Entonces, ese porcentaje queda en el Estado. Ahora bien, nosotros participamos de un proceso que inclusive puede generar 0 si es que la cultura vial mejora, y ese es justamente el objetivo social, el objetivo de más de 500 expertos que se reunieron hace 12 años para la Organización Mundial de la Salud y establecieron que una de las maneras muy efectivas de controlar la velocidad es a través de dispositivos tecnológicos. Usted no puede tener agentes civiles en todas las esquinas, en todas las Panamericanas, entonces la tecnología hace lo propio. Y ahí quiero un poco aclarar que es un tema de efecto recaudatorio. Si el ciudadano cumpliera la ley, porque esto es un tema de ley, ¿no es cierto? No tendría que pagar la multa. No tendría que pagar la multa. Además que cuando ha pasado, uno pasa un dispositivo porque andaba a exceso de velocidad, la próxima vez usted lo piensa y entonces esa es justamente la cultura vial que se pretende, y estos dispositivos por estadísticas propias, nosotros tenemos experiencia vasta en el mercado, generan una reducción en el primer semestre desde instalados del 95% de menos de accidentes, se queda en un 5%, lo cual es progresivo hasta el año quinto que ya la gente se acostumbra a ese dispositivo, como es por ejemplo el de la ruta de Viva en la bajada hacia Tababela. Esos son dispositivos que ya van cumpliendo su objetivo social, su objetivo vial, y pues obviamente se buscan otros lugares donde siguen existiendo accidentes. ¿Por qué las denuncias por parte de los voceros gubernamentales, tanto de este secretario de Integridad Pública como incluso de uno de los legisladores, me parece que es el legislador Castro, Adrián Castro? Es correcto. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? O sea, si ustedes, como usted señala, doctor Maldonado, han cumplido con la ley, participaron legítimamente de esta delegación, estaban haciendo su trabajo, usted dice, invirtieron confiando en que hay Estado de Derecho y hay seguridad jurídica y ahora se encuentran en este problema. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué si no existen las irregularidades que han denunciado los voceros del gobierno, por qué están en este problema? Es correcto. El tema nace de un informe generado por ninguna comisión de la Asamblea, sino por el despacho del señor asambleísta que usted menciona. Se hablan de 700 hojas, a la final son 14 hojas las del informe, el resto son copias del proceso. Que fue director de la ANT en el gobierno de Lasso, por cierto. Que fue director de la ANT, pero más allá de eso, y que me llama la atención, Alexis, él fue miembro de la comisión con Fafo Gavilanes, asesor de su equipo cuando se reformó la ley, y por lo tanto conoce perfectamente. Pero además de eso, fue gerente de la empresa de movilidad de Cuenca, donde ya hubo un proceso de radares, donde él mismo generó y firmó el proceso y asignó, igual a un delegado de gestor privado, un proceso como estos. Ahora bien, nace de ahí el informe lleno de falencias. Hablaban de 42 días, dice que no ha pasado por el CERCOP. Estos procesos, cuando usted hace una delegación, no van por el CERCOP. Esos procesos se amparan en el 74 y 76 del Código Orgánico Administrativo. Ahí está el procedimiento. Pero aparte de eso, la entidad, nosotros conocemos que empleó un reglamento interno para la delegación de gestión privada. Luego de eso dice que no se ha dispuesto de una aprobación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Esas autorizaciones de la Secretaría solo pasan si es que el gestor privado es un beneficiario tributario, se beneficia de tributos, y eso no ha pasado. Pero todo esto que nace desde un despacho, desde un grupo de asesores, luego se hace eco público a través del secretario, que primero sale a decir que no van a permitir que se continúen actos en contra de la ley, y posteriormente a eso emite 3 comunicados, uno dirigido al Contralor, a la CTE y a la Procuraduría General del Estado, en este último al Procurador solicitándole un examen de control de legalidad, que es lo propio y lo pertinente para saber si el contrato tuvo o no irregularidades. Pero sorpresa para el señor secretario, con oficio 12 de junio del 2024, el señor Procurador se refiere de su pedido de control de legalidad, indicándole que ya la CTE
desde octubre del año 2023, había solicitado el mismo examen de control de legalidad, que inmediatamente la Procuraduría General del Estado había hecho ya este control de legalidad, terminando con una conclusión de que no encontraron ni una sola irregularidad, comunicándola al mismo director ejecutivo de la CT el 22 de marzo de este año, 2024, diciéndole que todo ha cumplido normativa en la fase precontractual, preoperativa y contractual. Así es que lo que hace el secretario es, primero, indicar que no permitirán irregularidades y luego pregunta y pide al señor procurador, el abogado del Estado, que haga un control de legalidad, el cual ya había sido pasado. Adicionalmente a eso, en pedido a la Contraloría General del Estado, ya estaba realizada con fecha 3 de octubre del año 2023, la Comisión de Tránsito del Ecuador también había solicitado y ya se encontraba asignado en el organigrama, en el cronograma, para establecer inicios de actividades de auditoría, pero ya para la fase de ejecución del contrato, porque la otra etapa ya estaba verificada por el procurador. ¿Cuántos años viene su consorcio trabajando con el tema de los radares? El consorcio lo conforman varias empresas. Dos de las empresas que tienen la representación de la mejor tecnología del mundo y tienen experiencia al respecto, viene trabajando casi 3 años ya en el Ecuador, también trabaja en algunos países de la región. ¿Cuánto han logrado recaudar en esos 3 años? Buena pregunta, Alexis. Como son temas que dependen de cada consorcio, se genera con su propio presupuesto, no le pudiese decir este momento, pero más allá de lo recaudatorio, nosotros sí estamos satisfechos con cuántas víctimas han dejado de fallecer. Nosotros, como bien le indico, bajamos a un 95% cuando ponemos la tecnología que por cierto pasa por muchos controles, pasa por certificados de INE, por certificados internacionales de metrología, por la misma ANT que nos homologan los equipos y que nos hacen chequeos permanentes en las vías. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ya no están utilizando esos radares o se apagaron, se desinstalaron? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con este problema? A partir del informe del señor asambleísta, de las aseveraciones públicas, de la notificación del secretario, la Comisión de Tránsito del Ecuador, digo lastimosamente, nos han notificado con la suspensión, porque no pueden terminar el contrato, porque para aquello hay un proceso que se encuentra establecido a través de cláusulas del contrato. Sin embargo, de manera inmotivada, solo indicándonos que hay un comunicado oficial por parte de la Presidencia de la República y un pedido por parte del secretario, han sido notificada la suspensión. Vea usted las consecuencias más allá, los accidentes continúan, no ha cambiado nada. En el Oro justamente fue este accidente que hacía alusión al inicio, muy lamentable la verdad. Y pues en ese estado nos encontramos con tres radares implementados al 100%, con una inversión generada, y no estamos haciendo el control social, que es la seguridad vial, y dando mayor tranquilidad a las personas que transitan por esas vías. Este pronunciamiento de la Procuraduría, que ya existía y que aparentemente el secretario de Integridad Pública no conocía, pero ya lo conoce. Ya lo conoce. ¿Qué va a pasar ahora que ya hay un pronunciamiento claro del procurador que asegura que no hay ningún tipo de irregularidad? Es correcto. Nosotros estamos expectantes a que el secretario se pronuncie al respecto, porque ya con oficio 07248 del 12 de junio, documentación que voy a dejar aquí en redacción, el procurador le dice: yo ya lo hice, no existen elementos de nulidad de contrato, no existen elementos contrarios a la normativa, y le hace algunas sugerencias que la siguiente etapa correspondería a Contraloría, porque claro, en una etapa de ejecución es la Contraloría. Nosotros estamos dispuestos siempre a dar la información, así como venimos hoy a comunicar a la gente la verdad de los hechos, y esperamos obviamente que podamos seguir dando el objeto contractual, se siga cumpliendo, pero sobre todo que la seguridad vial, que es lo que a nosotros nos importa a través de los últimos años que venimos trabajando, se mejore, porque el Estado ecuatoriano lleva el 3er puesto en la región con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Es realmente intransitable las vías de nuestro país. Yo le preguntaba el monto de recaudación, porque uno de los argumentos del legislador Castro es que las empresas que se encargan de esto recaudarían $1.000 millones anuales. Esa cifra es del 1% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, ¿es real? ¿Es eso lo que están recaudando las empresas? Es totalmente falso, Alexis. Y aquí yo hice un análisis para que la gente nos pueda entender. Del porcentaje que el Estado brinda para el privado para toda esta gestión,
hay un porcentaje más o menos del 45%. Esto significa $36,000. De ahí se va en gastos operativos del 24%, que son $19,300, ¿sí? En impuestos, pago el 8% entre el impuesto a la renta, el pago de utilidad de empleados, porque obviamente damos trabajo y fuentes de empleo. Nos queda una utilidad del 13%. Esto en los 3 primeros años donde el porcentaje es más alto, luego baja un 10% más. La utilidad es de $11,000. Si usted multiplica esos $11,000 por la cantidad de dispositivos, 116, por los 12 años, la cifra general es 185 millones. Jamás son $1,000 millones al año. Son 185 millones, de los cuales nosotros invertimos 100 millones. Queda esa diferencia, que si usted le divide para los 12 años del contrato, ese es el valor real que recauda el proceso. Eso siempre y cuando se mantenga conforme inicia el proceso, que es más alto, pero luego ya la gente tiene conocimiento de dónde están los radares y eso disminuye. Solo haciendo un análisis real de las cosas. Entonces, hablar de $12,000 millones es absurdo en lo absoluto. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto lo único que ha hecho es enacerbar a la gente, hablando de que les están metiendo la mano al bolsillo, y eso no es así, definitivamente y categóricamente lo puedo demostrar, y ya le he dicho al asambleísta de manera pública que por favor sea más responsable en sus aseveraciones. Han puesto en riesgo la integridad de toda la gente que trabajamos en este tema. Del consorcio, la reputación definitivamente del consorcio, que esperamos que obviamente cuando ya la ley nos dé la razón, porque estamos aplicando todas las instancias que nos corresponden, mediación, arbitraje, entre otras, también nos dé la razón, también nos tocará salir a la luz pública a decir que ya ha sido aclarado estos temas. Lastimosamente nos encontramos en que queremos hacer la ejecución de un contrato que lo firmamos de acuerdo a la ley y el Estado no nos permite. Doctor Maldonado, ustedes que se conocen entre las empresas del sector, no se sabe, no se especula, no se dice, tal vez entre esas empresas, si hay algún interesado en hacerse cargo del contrato que tenían ustedes o que tenía el otro consorcio, porque puede pasar lo que ha pasado en otras situaciones. Me refiero, por ejemplo, al caso del desayuno escolar, ¿no? Usted ve que ahí también hubo una puja, o lo mismo con el tema de la alimentación a los privados de libertad, que resulta que sacan a una empresa, pero ponen a otra que ha tenido vínculos con la familia del presidente de la República. En este caso, ¿no se conoce si hay algún otro interesado en estos contratos? Hemos hecho un análisis justamente para saber el porqué de estas cosas, porque, claro, tienen muchas coincidencias. Uno, el momento electoral en el que nos vivimos, ¿no? En los tiempos. Dos, hay un solo participante que no fue parte del proceso. Las empresas conforman su experiencia, se agrupan conforme la ley lo permite, y hay un participante que queda fuera digamos, de la asignación o participar en este proceso. Esperamos equivocarnos, pero y que no sean así, porque eso sería terrible, sería inclusive un acto contrario a la norma y a la ley, y sobre todo esperamos que no sea por allí el tema. Esperamos que sea una falta de información que el gobierno, que el asambleísta y su grupo de asesores generaron en su debido momento, pero que las cosas se están aclarando con documentos oficiales, con hechos que ya van pasando. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, muy gentil por acompañarnos y explicarnos esta situación. A ustedes, muchas gracias. El doctor Pedro Maldonado, abogado, magíster en Derecho Económico y Penal y procurador del consorcio CBEQ, que ha estado con nosotros. Nos despedimos. Chau.